¿Te ha pasado que en un hospital de noche sientes que no estás solo? Hoy te traigo varios testimonios reales de trabajadores y pacientes del IMSS en diferentes estados de México. Historias que ocurrieron de madrugada, cuando los pasillos se quedan casi vacíos y las luces parpadean. Algunas son de enfermeras, camilleros, médicos y hasta de familiares que se quedaron a cuidar a un paciente. Trabajé de noche en el IMSS de Guadalajara, en el piso de terapia intensiva. Una madrugada, a las 3:12, escuché pasos lentos en el pasillo. Fui a revisar y no había nadie. Al volver, la cortina de la cama 7 se movió sola. El paciente de esa cama había fallecido hacía 2 horas. De pronto sentí una mano fría en el hombro. Me giré y no había nadie, pero el monitor del paciente vacío empezó a sonar como si tuviera signos vitales. Apagué todo y salí casi corriendo. Al día siguiente la enfermera del turno anterior me preguntó si había visto al señor de la bata gris. Nunca más volví a ese piso de noche. En el IMSS de Monterrey de madrugada estaba haciendo rondas. Pasé por el área de neonatos y escuché un llanto de bebé muy fuerte. Todas las incubadoras estaban quietas. Seguí el sonido hasta un cuarto de material que estaba cerrado. Abrí la puerta y el llanto se detuvo. Había una cuna vieja con una sábana. La levanté y solo había un osito manchado. Al salir las luces se apagaron una por una. Llegué temblando. La jefa me dijo: ya te tocó. Aquí no se pregunta. Era camillero en el IMSS de Puebla. Una noche me mandaron a bajar un cuerpo. Al abrir la puerta el cuerpo estaba sentado en la camilla mirándome. Cerré los ojos. Conté hasta 3. Cuando abrí estaba otra vez acostado. Lo subí temblando. En el elevador las luces parpadearon. Sentí que alguien me susurraba el nombre. Al llegar a patología la camilla estaba vacía. El cuerpo desapareció. Lo buscamos toda la noche. Al amanecer apareció en el mismo lugar. Nadie me creyó. Esa noche renuncié. Hola, me llamo Fernando. Hace unos años acompañé a mi madre durante varios días al hospital. Una noche noté que había un paciente en una habitación cercana que prácticamente nunca recibía visitas normales. Sin embargo, después de la medianoche llegaban hombres que no parecían familiares. Entraban, hablaban con él durante unos minutos y se marchaban sin pasar por recepción. Una madrugada vi a uno de ellos entregarle un teléfono al paciente. Después apareció una enfermera y le dijo que debía guardar silencio porque había personas preguntando por él. Al día siguiente pregunté casualmente quién era aquel hombre. Una trabajadora me respondió que no podía dar información sobre los pacientes. Esa misma noche llegaron policías al hospital. Cerraron temporalmente una de las entradas y varios trabajadores comenzaron a hablar entre ellos. Después supimos que aquel paciente había ingresado utilizando un nombre falso. Las autoridades descubrieron que estaba relacionado con una organización criminal y que había llegado al hospital después de resultar herido. Pero lo más extraño fue descubrir que las personas que lo visitaban no estaban allí para ayudarlo. Según la investigación, estaban vigilándolo porque temían que hablara con las autoridades. El paciente terminó siendo trasladado bajo custodia. Desde entonces, cada vez que recuerdo aquella noche pienso en algo que dijo antes de marcharse. Aquí dentro estoy más seguro que afuera. Hola, me llamo Karina y trabajé en el IMS de Mérida. En el piso de ginecología, de madrugada se escuchaba claramente el llanto de un bebé recién nacido. El problema es que esa noche no había ningún parto programado ni de emergencia. Una compañera fue a revisar y dice que vio una sombra pequeña gateando por el pasillo hacia el área de cuartos vacíos. Cuando se acercó, la sombra desapareció detrás de una puerta que estaba cerrada con llave. Al abrirla solo había cajas de material médico. Esa misma noche 3 enfermeras diferentes escucharon el mismo llanto al mismo tiempo y en el mismo pasillo. Desde entonces nadie volvió a hacer las rondas sola por esa zona después de la 1 de la mañana. Trabajé como enfermero en un hospital de Guadalajara. Una noche hice mi ronda por las habitaciones y una enfermera llamada Ana entró para revisar a los pacientes. Me pareció extraño porque nunca la había visto antes. Me tomó los signos y salió sin decir una palabra. Al terminar mi turno le pregunté a un compañero quién era ella. Se quedó mirándome y me preguntó: ¿Ana todavía se te aparece? Semanas después, durante otra guardia, escuché pasos acercándose por el pasillo. La puerta se abrió lentamente y vi a Ana parada afuera. Me miró durante unos segundos y después siguió caminando. Corrí detrás de ella pero desapareció al doblar la esquina. Cuando pregunté por las cámaras, me dijeron que en ese momento no había nadie registrado en el pasillo.
Hola, me llamo Javier, soy camillero y trabajé varios años en un hospital de Guadalajara. Una madrugada me pidieron llevar un cuerpo a la morgue. Cuando llegué, escuché 3 golpes dentro de una de las cámaras. Pensé que algún objeto había caído, así que continué con mi trabajo. Pero entonces escuché claramente una voz que dijo, ayúdame. Me quedé paralizado y llamé al encargado. Revisamos todas las cámaras y no había nadie más en la zona. El encargado abrió la cámara de donde venían los golpes. El cuerpo que estaba dentro pertenecía a un hombre que había fallecido horas antes. No había ninguna señal de vida. Aún así, los golpes volvieron a escucharse. El encargado decidió cerrar la morgue y avisar al supervisor. Al día siguiente pregunté qué había ocurrido. Nadie quiso explicarme nada. Solo me dijeron que no volviera a entrar solo. 2 semanas después renuncié. Lo más extraño es que, antes de irme volví a escuchar 3 golpes dentro de aquella misma cámara. Me llamo Mariana, soy enfermera y trabajé en un hospital de Monterrey. Una noche terminé mi turno y regresé al quirófano porque había olvidado mi teléfono. Cuando entré, vi a una enfermera de espaldas limpiando una mesa. Le pregunté quién era, pero no respondió. Caminé hacia ella y entonces se quedó completamente quieta. Cuando finalmente se giró, tenía el rostro muy pálido, y los ojos completamente abiertos. No dijo nada. Retrocedí unos pasos y salí corriendo. Al llegar al control de enfermería pregunté quién estaba de guardia. Me dijeron que nadie había entrado al quirófano después de la cirugía. Entonces les describí a la mujer. Una enfermera antigua me preguntó si llevaba el uniforme azul. Cuando dije que sí, se quedó callada. Después me contó que años atrás una enfermera había muerto durante una emergencia y siempre llevaba ese uniforme. Nunca volví a entrar sola a ese quirófano. Meses después, otra compañera aseguró haber visto a la misma mujer allí. Hola, me llamo Ricardo. Soy guardia de seguridad y trabajé en un hospital de Ciudad de México. Una madrugada vi que el ascensor se abrió en recepción. Dentro había un paciente sentado en una silla de ruedas. Me acerqué y le pregunté a qué piso iba. Él respondió, al tercero. Lo acompañé hasta el ascensor y presioné el botón. Cuando llegamos al tercer piso, las puertas se abrieron. El hombre salió lentamente, y comenzó a caminar por el pasillo. Yo regresé al ascensor. Minutos después, una enfermera llegó corriendo y preguntó si había visto a un paciente. Le describí al hombre y ella palideció. Me mostró una fotografía y reconocí inmediatamente su rostro. La enfermera me dijo que ese paciente había muerto 3 días antes. Pensé que se trataba de una confusión, pero revisamos las cámaras. Yo aparecía entrando al ascensor completamente solo. En ningún momento aparecía el paciente. Lo peor fue que, en la grabación se veía una silla de ruedas moviéndose sola detrás de mí. Me llamo Laura, soy enfermera y durante varias semanas atendí a un paciente psiquiátrico que siempre me pedía que fuera yo quien le llevara sus medicamentos. Al principio no le di importancia. Después comenzó a decirme exactamente a qué hora entraba y salía del hospital, aunque nunca le había contado mi horario. Un día me preguntó si vivía sola. Le dije que esa información no tenía nada que ver con su tratamiento. Sonrió y cambió de tema. Esa noche mientras estaba en el control de enfermería, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz masculina dijo: «Hoy saliste más tarde». Inmediatamente colgué y avisé a seguridad. Al día siguiente revisaron las cámaras y descubrieron que el paciente había estado observando durante horas desde el pasillo cada vez que yo terminaba mi turno. Lo cambiaron de área y me recomendaron no salir sola. Nunca descubrimos cómo había conseguido mi número. Después de eso pedí que nunca más me asignaran ese piso. Una madrugada atendí a un hombre que había llegado por una caída. Estaba estable y dormido. Antes de irme le dije que regresaría para revisarlo. Abrió los ojos y me dijo muy serio: «Si me ves despierto no entres». Pensé que estaba confundido. Horas después regresé para tomarle los signos. La puerta estaba entreabierta. El paciente estaba sentado en la cama mirándome fijamente. No dijo nada. Cuando entré señaló debajo de la cama. Me dijo que alguien había estado escondido allí. Revisamos el lugar y no encontramos nada. Lo trasladamos a otra habitación. Al día siguiente revisamos las cámaras porque el paciente insistía en que alguien había entrado durante la noche. En una grabación se veía a una persona entrar a su habitación mientras él dormía. El problema era que llevaba uniforme del hospital, pero nadie pudo identificarlo. Seguridad revisó todas las entradas y no encontraron registro de esa persona. Me llamo Verónica. Soy enfermera y trabajé en urgencias de un hospital de Veracruz. Una madrugada llegó una mujer con varios golpes y muy nerviosa.
Cuando intentamos atenderla, solamente repetía que no quería que llamáramos a la policía. Le preguntamos qué había ocurrido, pero se negó a responder. Mientras esperaba, recibió varias llamadas. No contestaba ninguna. Después me pidió prestado mi teléfono para hacer una llamada. Le dije que podía usar el teléfono del hospital. Se puso muy nerviosa y me preguntó si alguien podía rastrearla. En ese momento entendí que probablemente estaba intentando esconderse de alguien. Minutos después apareció un hombre preguntando por ella. Seguridad lo detuvo antes de que pudiera acercarse. La mujer comenzó a llorar y finalmente explicó que llevaba horas huyendo. El hospital activó el protocolo correspondiente y la protegieron. Nunca supe qué ocurrió después, pero aquella noche entendí que algunos pacientes llegan al hospital escapando de situaciones mucho más peligrosas de lo que parecen. Soy camillero y trabajé en un hospital de Guadalajara. Una madrugada me pidieron llevar un cuerpo desde una habitación hasta la morgue. Todo parecía normal. Antes de entregarlo, una familiar llegó desesperada diciendo que ese no era su padre. Pensamos que estaba confundida, pero comenzó a describir detalles que hicieron que todos se quedaran callados. Revisamos los documentos y descubrimos que efectivamente había un error de identificación. El cuerpo pertenecía a otro paciente. Lo más extraño fue que ambos hombres habían fallecido con pocas horas de diferencia y estaban en habitaciones cercanas. La familia del otro paciente todavía no había sido informada. La dirección abrió una investigación interna. Nunca supe exactamente cómo ocurrió la confusión. Pero desde entonces, cada vez que llevaba un cuerpo a la morgue, revisaba personalmente 3 veces la identidad. Lo que más me marcó fue pensar que durante varias horas una familia estuvo llorando a la persona equivocada. Trabajé en un hospital de Veracruz. Una madrugada llegó un niño pequeño acompañado por una mujer. Ella dijo ser su tía y pidió que lo atendieran rápidamente. Después salió a hacer una llamada y nunca regresó. Esperamos varias horas, pero nadie apareció preguntando por el menor. Seguridad revisó las cámaras y descubrió que la mujer había llegado caminando, pero salió del hospital por otra puerta. No dejó ningún documento ni número de teléfono. El niño estaba asustado y solamente repetía que esa mujer no era su familiar. Se activó el protocolo correspondiente y comenzaron a buscar a su familia. Finalmente localizaron a una familiar que llevaba días buscándolo. La mujer que lo había llevado al hospital no tenía ninguna relación con ellos. Nunca entendimos por qué había llevado al niño allí. Años después todavía recuerdo la cara del pequeño cuando preguntaba cuándo volvería su verdadera familia. Me llamo Víctor. Una noche me enviaron al archivo para buscar un expediente antiguo. Mientras buscaba, encontré una caja que no tenía etiqueta. Dentro había documentos de pacientes, pero algunos pertenecían a personas que no aparecían en el sistema actual. Pensé que eran archivos viejos, hasta que encontré expedientes con fechas recientes. Algunos tenían nombres, teléfonos y direcciones. Lo extraño era que ninguno tenía firma de ingreso ni número de habitación. Avisé a mi supervisor y me pidió que no tocara nada más. Al día siguiente llegó personal de administración y se llevó la caja. Nunca me explicaron qué contenía. Semanas después cambiaron el acceso al archivo y solamente determinadas personas podían entrar. Lo más inquietante fue que la caja había estado escondida detrás de unos archivadores que llevaban años sin moverse. Soy trabajadora social y trabajé en un hospital de Ciudad de México. Una mujer llegó con un paciente y aseguró ser su esposa. Durante la entrevista dijo que llevaban 15 años casados. Horas después llegó otra persona asegurando ser la esposa y contando una historia completamente diferente. Las dos mujeres conocían detalles muy específicos del paciente. Una decía vivir con él y la otra aseguraba que llevaba meses desaparecido. El paciente estaba sedado y no podía aclarar nada. Seguridad comenzó a investigar y descubrimos que ambas habían presentado documentos diferentes. Finalmente se comprobó que una de ellas había utilizado información personal del paciente para hacerse pasar por familiar. No supe exactamente qué pretendía. Lo más extraño fue que conocía detalles que solamente alguien cercano podía saber. Desde entonces aprendí que incluso dentro de un hospital hay que verificar cuidadosamente quién dice ser familiar. Soy médico y durante varias noches observé a un hombre sentado dentro de un automóvil en el estacionamiento. Nunca entraba al hospital. Permanecía allí durante horas, especialmente cuando terminaban los turnos nocturnos. Una noche una compañera me dijo que también lo había visto siguiéndola con la mirada mientras caminaba hacia su automóvil.
Avisamos a seguridad y revisaron las cámaras. Descubrieron que el mismo vehículo aparecía casi todas las noches y que el hombre observaba principalmente a los trabajadores que salían solos. Seguridad se acercó al automóvil y le pidió que se retirara. El hombre aseguró que solamente estaba esperando a alguien. Sin embargo, cuando revisaron el vehículo encontraron varias fotografías tomadas desde el interior. Algunas mostraban empleados del hospital entrando y saliendo. Las autoridades se hicieron cargo de la situación y el hospital reforzó la seguridad del estacionamiento. Nunca supimos exactamente qué pretendía aquel hombre. Desde entonces, yo siempre miro alrededor antes de subir a mi automóvil. Después de varias noches trabajando allí, uno aprende que no todo lo extraño ocurre dentro del hospital. Soy enfermera y trabajé en un hospital de Guadalajara. Había una compañera que llevaba varios meses trabajando con nosotros. Era bastante reservada, pero hacía muy bien su trabajo. Algo que me llamó la atención era que siempre preguntaba qué pacientes serían dados de alta al día siguiente y a qué hora abandonarían el hospital. Al principio pensé que lo hacía para organizar los turnos. Sin embargo, noté que también preguntaba quiénes recibirían visitas y qué familiares acostumbraban a acompañarlos. Incluso una vez me preguntó por qué puerta saldría un paciente después de su alta. Unos meses después, las autoridades llegaron al hospital para investigar a varias personas. Descubrimos que aquella enfermera había utilizado información interna para avisar a personas relacionadas con el crimen organizado sobre determinados pacientes. Lo más inquietante fue que llevaba meses haciéndolo y nadie sospechaba de ella. No buscaba medicamentos ni dinero. Lo que quería eran horarios, nombres y movimientos. Después de ese caso, el hospital comenzó a limitar la información que podía consultar cada trabajador. Hola, me llamo Andrés. Mi madre estuvo internada en un hospital de Guadalajara después de una operación. Durante los primeros días todo parecía normal, pero una madrugada ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Yo estaba esperando en el pasillo cuando escuché a dos trabajadores hablando detrás de una puerta. Uno de ellos estaba bastante alterado y decía que había que cambiar cierta información antes de que llegara el director. No entendí de qué hablaban, pero reconocí el nombre de mi madre. Me acerqué un poco más para escuchar y entonces dejaron de hablar. Cuando me vieron, cambiaron inmediatamente de tema y uno de ellos cerró la puerta. Al día siguiente pregunté por el expediente médico de mi madre. Una enfermera me dijo que estaba siendo revisado por el médico responsable. Esperé varias horas y volví a preguntar. Esta vez me dijeron que el documento estaba en administración. Algo no me cuadraba. Finalmente pedí una copia de los informes que ya nos habían entregado anteriormente. Cuando recibimos el nuevo expediente, algunos datos no coincidían con los documentos que teníamos en casa. Incluso había una hora registrada que no correspondía con lo que yo había visto aquella noche. Pregunté directamente qué había ocurrido, pero nadie quiso darme una respuesta clara. Nos dijeron que probablemente había sido un error administrativo. Mi madre finalmente se recuperó y salió del hospital, pero desde entonces guardo absolutamente todos sus documentos médicos. Porque si aquella conversación no hubiera ocurrido delante de mí, probablemente nunca habría notado que algo había cambiado. Hola, me llamo Ricardo. Hace unos años llevé a mi hermano a un hospital de Guadalajara después de que sufriera un accidente. Mientras esperaba en urgencias, vi llegar a un hombre acompañado por otras dos personas. Parecía herido, pero lo que me llamó la atención fue que ninguno quería dar su nombre. Una enfermera les pidió sus documentos y uno de ellos respondió que los habían perdido. El hombre herido permanecía completamente callado y solamente preguntaba cuánto tiempo tendría que permanecer en el hospital. Después de unos minutos llegaron dos personas más. No parecían familiares. Se acercaron a recepción y preguntaron si el paciente ya había sido registrado. Una trabajadora les pidió que esperaran afuera. Entonces ocurrió algo extraño. Uno de los acompañantes recibió una llamada, salió del hospital y regresó unos minutos después, diciendo que tenían que sacar al paciente inmediatamente. El médico se negó porque todavía necesitaba atención. Los hombres comenzaron a ponerse nerviosos. Finalmente intervino seguridad y les pidió que abandonaran el área. Poco después llegaron autoridades para hablar con el personal. Al revisar la información del paciente, descubrieron que había utilizado un nombre falso. Según la investigación, el hombre estaba relacionado con personas pertenecientes a un grupo criminal y había llegado al hospital después de un enfrentamiento. Pero eso no fue lo más inquietante.
Las autoridades descubrieron que las dos personas que lo habían acompañado no eran familiares ni amigos. Habían ido al hospital para asegurarse de que el paciente no revelara información sobre el grupo al que pertenecía. El hombre terminó quedándose bajo vigilancia y posteriormente fue trasladado. Mi hermano salió del hospital unos días después y nunca volví a saber qué pasó con aquel paciente. Pero todavía recuerdo algo que escuché antes de irme. Uno de los hombres le dijo en voz baja: si hablas, no solamente te van a buscar a ti, y en ese momento entendí que aquel hombre no estaba huyendo del hospital. Estaba intentando escapar de las personas que habían ido a buscarlo. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que estos testimonios te hayan gustado. Si tienes una historia que quieras compartir, me encantaría leerla en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Cuídate mucho, nos vemos pronto.